Violencia, agresiones y conflictos escolares. Comprender la convivencia para intervenir. Buenos días. Para comenzar, pensemos en tres situaciones. Primera, dos estudiantes quieren usar al mismo tiempo el mismo material para una actividad y empiezan a discutir. Segunda, durante esa discusión, ocurre un empujón entre los estudiantes. Tercera, durante varias semanas, un grupo ridiculiza al mismo compañero, lo excluye y publica mensajes para burlarse de él. ¿Estamos hablando de lo mismo en los tres casos? A veces utilizamos palabras como conflicto, agresión, violencia y bullying como si fueran intercambiables, pero no significan exactamente lo mismo. Distinguirlas importa porque la respuesta educativa cambia según lo que esté ocurriendo. Durante esta exposición vamos a revisar esas diferencias y, sobre todo, vamos a relacionarlas con la convivencia y el clima escolar. Para hacerlo, tomaré como punto de partida una investigación realizada con estudiantes y docentes de primaria y secundaria de escuelas públicas de Sonora, que estudió precisamente variables como violencia, convivencia, clima escolar, bienestar y las formas en que los docentes enfrentan situaciones de violencia. Para entender el problema, primero hay que recordar que una escuela no es únicamente un lugar donde se transmiten conocimientos. También es un espacio de convivencia. La lectura principal parte precisamente de esta idea. Retoma planteamientos de UNESCO y de otros autores para señalar que la escuela participa en el proceso de socialización. Ahí se aprenden normas, valores y formas de relacionarse con otras personas. Por eso, las relaciones que se construyen dentro de una institución pueden favorecer el bienestar y el aprendizaje, pero también pueden generar condiciones para la exclusión o la violencia. En México, la lectura sitúa su investigación en el contexto de programas como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, cuyo propósito era favorecer ambientes armónicos y pacíficos y prevenir situaciones de acoso en educación básica. Ahora bien, aquí aparece un problema conceptual. Hablar de convivencia escolar no significa simplemente hablar de ausencia de violencia. Fierro Evans y Carvajal Padilla explican que el concepto se ha utilizado con sentidos diferentes, a veces como sinónimo de clima escolar, otras como prevención de violencia y otras como construcción de relaciones democráticas. Las autoras proponen entender la convivencia de manera más amplia, incluyendo prácticas inclusivas, equitativas, participativas y formas constructivas de abordar los conflictos. Esto nos lleva a una primera idea importante. Una escuela puede tener conflictos y seguir teniendo una convivencia saludable. El problema aparece cuando las diferencias se manejan mediante humillación, intimidación, imposición o conductas violentas. Empecemos por el conflicto. Un conflicto aparece cuando existen intereses, necesidades, opiniones o expectativas que entran en oposición. No implica automáticamente violencia. Desde perspectivas educativas orientadas a la convivencia, el conflicto puede abordarse mediante diálogo, negociación, acuerdos o mediación. UNESCO también plantea que los conflictos forman parte de las relaciones humanas y pueden volverse violentos cuando las diferencias dejan de gestionarse de manera cooperativa. Pensemos en dos estudiantes de secundaria que deben presentar un proyecto. Uno quiere hacer un video y otro quiere hacer una exposición tradicional. Discuten porque cada uno considera que su propuesta es mejor. Eso es un conflicto. Todavía no existe necesariamente una agresión. Lo mismo puede ocurrir en la universidad. Por ejemplo, 4 estudiantes de una licenciatura tienen que elaborar un trabajo final y no se ponen de acuerdo sobre quién hará cada parte. Hay tensión y posiciones diferentes, pero el conflicto puede resolverse reorganizando las responsabilidades. Entonces, tener conflictos no significa que un grupo tenga necesariamente una convivencia violenta. Lo que tenemos que observar es cómo se manejan esos conflictos. Agresión y violencia. Ahora supongamos que, en el primer ejemplo, uno de los estudiantes deja de discutir sobre el proyecto y comienza a ofender a su compañero, o ocurre un empujón. La situación cambió. La lectura principal utiliza expresiones como agresión entre pares y analiza las respuestas docentes ante este tipo de situaciones, aunque no presenta en sus páginas una definición teórica independiente de agresión. Como complemento,
UNESCO emplea el término para referirse a manifestaciones físicas, verbales y psicológicas que pueden presentarse en los espacios educativos. La violencia es un concepto más amplio. La Organización Mundial de la Salud la aborda a partir del uso intencional de fuerza física o poder, real o como amenaza, cuando produce o puede producir daño físico, psicológico, privaciones u otras consecuencias. En el contexto educativo, esto obliga a mirar más allá de las agresiones físicas. También existen intimidación, amenazas, humillaciones y otras formas de daño. Dicho de una manera más sencilla, un desacuerdo puede ser un conflicto. Ofender, intimidar o recurrir a una agresión física ya incorpora una conducta agresiva. Y cuando las relaciones están organizadas mediante daño, coerción o abuso de poder, entramos en el terreno de la violencia. No toda violencia entre estudiantes es bullying. Aquí conviene detenernos un momento porque existe otra confusión frecuente. Supongamos que dos alumnos discuten una vez y uno ofende al otro. Es una conducta agresiva, pero eso no basta para clasificarla automáticamente como bullying. UNICEF identifica 3 elementos característicos del bullying: intención de causar daño, repetición y una relación de poder desigual. Es decir, se trata de un patrón y no simplemente de un incidente aislado. Por ejemplo, si durante varias semanas un grupo se burla repetidamente de un estudiante, la excluye de actividades y utiliza su posición dentro del grupo para intimidarla, ya tenemos características mucho más cercanas al acoso. En cambio, si dos estudiantes que se encuentran en condiciones similares tienen una discusión puntual y ambos intercambian comentarios ofensivos, tenemos un conflicto acompañado de agresiones, pero no podemos etiquetarla automáticamente como bullying. Esta diferencia es importante porque llamar bullying a cualquier discusión escolar puede hacer que perdamos precisión al analizar el problema. Clima escolar y convivencia. Pasemos ahora al núcleo de la lectura: clima escolar y convivencia. El estudio realizado en Sonora quiso conocer las condiciones de las relaciones escolares, el nivel de violencia, las relaciones democráticas, el apego al barrio y la percepción de bienestar personal y local de estudiantes de primaria y secundaria. Para ello, no midió solamente violencia. En los estudiantes incluyó instrumentos sobre bienestar, satisfacción con la vida, apego al barrio y clima escolar. En los docentes analizó, entre otros elementos, gestión institucional, clima social, enfrentamiento ante la violencia, apoyo directivo y dificultades de convivencia. Esto permite mirar la violencia dentro de un conjunto de relaciones escolares y no como un problema completamente aislado. Por ejemplo, imaginemos dos escuelas en las que ocurre exactamente el mismo conflicto entre dos estudiantes. En la primera, el docente escucha a ambas partes, existen reglas claras, los estudiantes saben a quién acudir y la dirección respalda al profesor. En la segunda, los comentarios ofensivos se consideran normales, nadie interviene y los estudiantes creen que reportar una agresión solamente empeorará el problema. El incidente inicial podría ser parecido, pero el contexto de convivencia y clima escolar es diferente. ¿Qué encontró el estudio de Sonora? La investigación trabajó con 2.664 estudiantes de primaria y 3.366 de secundaria, además de 411 docentes de primaria y 218 de secundaria. La selección incluyó escuelas públicas de diferentes municipios de Sonora y utilizó distintas escalas para evaluar las variables estudiadas. Entre los estudiantes, la percepción general de violencia entre pares se ubicó en el nivel que los autores denominan regular, mientras que la violencia percibida entre estudiantes y docentes, de docentes hacia estudiantes y entre docentes, presentó medias menores. También aparecieron diferencias relacionadas con turno, sexo y otras características de los participantes. Uno de los resultados que los autores resaltan es la pregunta: ¿tu escuela es divertida? Tanto en primaria como en secundaria, quienes respondieron afirmativamente presentaron mejores puntuaciones en distintas dimensiones de convivencia y clima, con excepciones en determinadas variables relacionadas con los roles de violencia. Aquí debemos ser cuidadosos. Este resultado muestra una asociación estadística. No significa que simplemente hacer una escuela divertida vaya a eliminar la violencia. La investigación compara grupos y percepciones, por lo que no permite convertir esa relación directamente en una explicación causal.
Lo que sí permite plantear es una pregunta educativa interesante. ¿Qué características tiene una escuela que los estudiantes experimentan de forma positiva y cómo se relacionan esas características con las relaciones entre compañeros y docentes? El papel de los docentes. La investigación también encontró diferencias entre docentes según variables como edad, experiencia, horas de trabajo y capacitación. Un resultado especialmente relacionado con nuestro tema es que haber recibido capacitación para el manejo de la agresión entre pares se asoció con diferencias en las formas de enfrentamiento reportadas por docentes. En primaria, aparecieron diferencias en enfrentamiento evitativo y en secundaria en enfrentamiento directo. La lectura no desarrolla en estas páginas una definición extensa de cada estrategia de enfrentamiento. Por eso, no sería correcto atribuirles características que los autores no explican ahí. Sin embargo, sí podemos recuperar una idea respaldada también por la literatura de prevención. La respuesta a la violencia no depende únicamente del estudiante involucrado. Las escuelas pueden intervenir sobre normas, capacidades del profesorado, apoyo institucional, relaciones entre compañeros y formas de resolución de conflictos. El Manual de Prevención Escolar de la OMS, elaborado con participación de UNESCO y UNICEF, precisamente propone incorporar la prevención de la violencia en las actividades habituales de la escuela y en sus relaciones con estudiantes, familias y comunidad. Veamos ahora una situación ficticia. En una secundaria, Mariana y Sofía tienen que trabajar juntas. Mariana considera que Sofía no está cumpliendo con sus responsabilidades y comienza una discusión en el salón. Hasta aquí, tenemos un conflicto relacionado con una diferencia sobre el trabajo. Al día siguiente, Mariana escribe en un grupo de mensajes que Sofía no aporta al trabajo, y algunos compañeros comienzan a repetir el comentario. Aquí ya aparece una agresión verbal. Durante las semanas siguientes, los mensajes continúan. Varios compañeros crean imágenes para burlarse de Sofía, la excluyen deliberadamente de otros trabajos y utilizan el grupo digital para ridiculizarla. Mariana tiene una posición de mucha influencia entre sus compañeros, y Sofía tiene dificultades para defenderse. En este punto, ya aparecen los criterios que UNICEF utiliza para identificar bullying. Existe intención de causar daño, repetición y una diferencia de poder. Como las conductas también ocurren mediante tecnologías digitales, además existe un componente de cyberbullying. Ahora agreguemos otra parte. Dos profesores observan la situación. Uno piensa, son problemas entre adolescentes, ellos lo resolverán. El otro registra lo ocurrido, conversa por separado con los estudiantes, informa a la instancia correspondiente y trabaja con el grupo sobre las formas de intervenir cuando una persona presencia una agresión. ¿Qué cambió? No cambió únicamente la conducta de Mariana, cambió la respuesta del entorno escolar. Y aquí podemos conectar el caso con la lectura de Sonora. Los autores no estudian solamente quién ejerce estas conductas y quién las recibe. También incluyen el clima escolar, el apoyo directivo y las estrategias que utilizan los docentes para enfrentar la violencia. En sus conclusiones, señalan que la capacitación docente, la experiencia, las horas trabajadas y otras características se relacionaron con distintas dimensiones estudiadas. Ahora, llevemos el ejemplo a la universidad. Imaginemos que en un equipo universitario, un estudiante propone una forma de realizar un proyecto y otra persona no está de acuerdo. Eso es un conflicto académico normal. Pero si el grupo empieza a excluir sistemáticamente a la misma estudiante, publica mensajes para ridiculizarla y utiliza una diferencia de posición o poder para mantener esa conducta, ya no estamos hablando simplemente de una diferencia de opiniones. Este ejemplo universitario no proviene del estudio de Sonora, porque la investigación se limita a primaria y secundaria. Sirve únicamente para mostrar que las categorías conceptuales pueden ayudarnos a analizar situaciones en otros espacios educativos. Para cerrar, podemos quedarnos con 4 ideas. Primero, conflicto y violencia no son sinónimos. Tener intereses o posiciones diferentes forma parte de la convivencia. La cuestión es cómo se procesan esas diferencias. Segundo, una agresión aislada tampoco debe convertirse automáticamente en bullying. Para hablar de acoso, debemos considerar elementos como la repetición,
la intención de causar daño y el desequilibrio de poder. Tercero, la convivencia escolar implica mirar las relaciones y prácticas cotidianas de la comunidad educativa. No basta con contar peleas. Hay que observar normas, participación, relaciones entre estudiantes, respuestas docentes, apoyo institucional y formas de solucionar conflictos. Esta visión coincide tanto con la lectura analizada como con desarrollos conceptuales posteriores sobre convivencia escolar. Y cuarto, el estudio realizado en Sonora muestra que las percepciones de convivencia, clima y violencia se relacionan con distintas características de estudiantes, docentes y escuelas. Sus resultados no justifican explicaciones causales simples, pero sí muestran la necesidad de estudiar la violencia dentro del contexto en el que ocurren las relaciones escolares. Volvamos entonces a la pregunta del principio. Una discusión, un empujón y semanas de hostigamiento no representan exactamente el mismo fenómeno. Si los confundimos, también podemos equivocarnos en la forma de intervenir. La pregunta que dejaría al grupo es esta. ¿Qué tendría que ocurrir en una escuela o universidad para que un conflicto cotidiano pueda resolverse antes de convertirse en una relación de agresión o violencia?